Muy bien, muy bien. Hoy vamos a empezar el documento D, entrando en contexto de cómo es esto de ser cada forma la comunidad secular contemplativa, esto de ser una comunidad, una hermandad, una fraternidad o una cofradía secular de laicos contemplativos, contemplativas y contemplativos, en comunión con la fraternidad de laicos amadurenses, que ya viven la vida contemplativa como comprometidos y fieles al carisma amadurense. Vamos a ayudarnos de ellos, que nos van a ayudar, nos van a hacer entender cómo ser un laico contemplativo. Esto es ser laicos y monjes contemplativos, siempre abrazados a Cristo, escondidos con Cristo en Dios. Laicos contemplativos con aroma monástico. Así deben definirnos a nosotros los demás. Cuando nos vean, nos encuentren, digan, es un laico contemplativo, tiene aroma monástico. La vocación a la vida contemplativa en laicos no es nueva. Lo novedoso es que en tiempos de los ermitaños urbanos, muchos quieren, al modo seglar, ser un ermitaño urbano. ¿Quién de los fieles cristianos, hijos de Dios por el bautismo, hijos en el Hijo por la redención y la gracia? ¿Quién se adentrará en sí mismo como el profeta Elías, arriesgándose en el silencio de la presencia? Las palabras callan, los pensamientos se suspenden. La palabra sugerida es permanecer. Como vemos y contemplamos en esta imagen, los laicos unidos en oración, San Pío X dice, si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos. O sea, unidos en oración. En nuestro caso, unidos en oración contemplativa. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Permanece en mí como yo en ti. Permaneced en mi amor. Y luego dirá Pablo, responderá Pablo, San Pablo, a estas palabras de Cristo. Vivo, pero ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Imagen que encontré muy buena. Yo amo ser católico. Yo, con lo que la Virgen, amo esa expresión de amor a Jesús Eucaristía, ser en la oración, Santo Rosario, la oración de la Filocalia, la oración Epicasta, la lección divina, la oración eucarística, el silencio Sicasta, silencio de escuchar solo la voz de Dios, la meditación de la palabra de Dios, de una lectura espiritual, de un estudio católico. Lo vamos a ser católicos a los pies de Cristo. Esto empezó así. Esto empezó así. A los pies de Cristo Jesús. Nuestro alimento de amor. Esta es la verdadera contemplación. Hay que distinguir la contemplación cristiana de la meditación en boga en el New Age. Importantísimo. La meditación en boga en el New Age no es religión, sino unos ejercicios sin Dios, porque buscan el deshacimiento de todo el ser en la nada, una conciencia de nada, no conduce a nada ni a nadie.
La contemplación cristiana es un grano de sal que se disuelve en el océano del amor divino. La contemplación cristiana es un grano de sal que se disuelve en el océano del amor divino. Esa es nuestra verdadera versión contemplativa, como cristianos católicos. Ser un grano de sal que nos disolvemos en el océano del amor divino, asimilados por el amor de Dios. Al contrario de lo que a menudo escuchamos, no es haciendo el vacío como entramos en la oración profunda. Es más bien haciendo el pleno. No confundamos así yoga y contemplación. No es lo mismo. En esta imagen hermosa de esa mujer a los pies de Cristo, seguramente pensando, meditando, contemplando todo el amor de Cristo por nosotros, dio su vida por nosotros, nos amó. Dios nos amó tanto que entregó su Hijo, y ese Dios Hijo nos amó tanto que dio su vida, su pasión, muerte y resurrección. Nos envió el Espíritu Santo. La presencia en nosotros de Cristo y del Espíritu Santo es por el envío, y la presencia de Dios Padre es por la vida, la gracia. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Imagen perfecta de la iglesia en oración. Guardar todas las cosas de Dios. Los misterios de fe de Dios. La revelación en el corazón. Hagamos como ella. Recordemos un rasgo del rostro del Señor. Una de sus palabras. Uno de sus misterios. Y permanezcamos largamente en su presencia. La contemplación adquirida es un recogimiento piadoso que, uniéndonos al Señor fielmente, ascéticamente, inspira una poética fragancia en el espíritu como una respiración sobrenatural, cuando por don de Dios deviene en una contemplación infusa. Dios obra en nuestra alma, dejándonos llevar en su santa presencia. Mientras tanto, en secreto, el Espíritu actuará. La contemplación adquirida es un recogimiento piadoso que, uniéndonos al Señor fielmente, ascéticamente, con simplicidad, inspira una poética fragancia en el espíritu como una respiración sobrenatural, cuando por don de Dios, y solo si Dios así lo quiere, deviene en una contemplación infusa, un don infundido por Dios en nuestra alma, por la gracia. Dios obra en nuestra alma dejándonos llevar en su santa presencia. Mientras tanto, en secreto, el Espíritu actuará. Pero no es todo aquí, solamente allí. El peligro de una vida cristiana sin formación. Entre más brillante y original sea una mente, más se inclinará a la soledad. ¡Qué frase! Podemos estar horas, meses, solamente con esa frase. Entre más brillante y original sea una mente, más se inclinará hacia la soledad. Pero ojo, no la soledad de las personas vacías, que están llenos de ruido, llenos de gente, llenos de conversaciones, llenos de palabrería, llenos de elocuencias, pero vacíos por dentro. En cambio, la verdadera soledad del contemplativo es una soledad del mundo, de la carne y el demonio, pero es una plenitud en Dios. Salió el sembrador a sembrar.
al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Solemos pasar por alto este primer punto de la parábola del sembrador, como si no fuera importante o no nos afectara a nosotros. La falta de formación entre los mismos cristianos, que sin duda han escuchado la palabra de Dios, pero no la han entendido, no la han asimilado, no la han incorporado a su forma de ver, pensar y decidir, es un hecho devastador que hemos de restaurar. Es una cuestión de amor. Porque así es como tú lo ves, pero así es como realmente es. Hay que formarse bien para hacer las cosas bien. El que ama quiere conocer al amado. El que ama quiere conocer al amado. El amor lleva el conocimiento de la otra persona o de aquello que se ama. Y el conocimiento lleva al amor a profundizar y a crecer en el amor. Sucede con la formación lo que sucede con la oración. No es solo un medio para sentirme bien o para tener luz y fuerza. Es una cuestión de amor, de relación personal. El que ama reza y el que no reza no ama. El que ama reza y el que no reza no ama. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Y era el salmista. Digna de estudio para los que las aman. El encuentro y el seguimiento de Cristo necesita que iluminemos y alimentemos también nuestra inteligencia y no solo nuestra voluntad. No se trata de que crezcamos solo en el amor y dejemos a un lado la preocupación por una fe recta y profunda. Miren qué hermosa esta frase. Te traje al desierto para que crezcas. Te traje al desierto para que crezcas. Eso nos dice Dios a nosotros en esta vocación de laicos y monjes contemplativos. Te traje al desierto para que crezcas. Un contemplativo debe estudiar. Sin verdad no hay contemplación, pues la contemplación nace de la verdad y el amor a la verdad. Sin una búsqueda apasionada de la verdad, no es posible la fe ni la vida de la Iglesia. Y hay que tener en cuenta que esa verdad, con mayúscula, no es otra que la verdad de Dios, que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo su búsqueda ardiente con la solidez del estudio objetivo de la palabra de Dios, iluminado por la fe, en el marco de la Iglesia, puede ser el fundamento de cualquiera de las vocaciones y misiones dentro de la misma. Esto que vale para todos los ámbitos eclesiales, vale también para la vida contemplativa, la cual, tanto la monástica como la secular, solo podrá prosperar si se asienta sobre una sólida formación que le permite entrar en la batalla ineludible que está planteada con las armas necesarias para poder librarla con garantías de éxito. ¿Contra quién es esa batalla? Contra el espíritu mundano, el espíritu de la carne y los demonios. El estudio serio y la sólida formación teológica constituyen una exigencia fundamental para todo el que quiere ser fiel a la vocación contemplativa en el mundo de hoy. Algunos pueden pensar que la formación del contemplativo tiene que hacerse en el ámbito de la oración
o incluso como un modo de orar, pero no es así, o sea, no se agota ahí. La formación es fundamentalmente estudio y por tanto reflexión, memoria, aprendizaje, correlación de conceptos. En definitiva, es el trabajo intelectual de búsqueda de la verdad. Recordemos, para las pasadas, hay que educar el pensamiento, hay que educar la memoria para cuando estemos en el silencio interior, logrado librar la batalla del silencio exterior, nos encontramos con nuestra memoria, nuestras fantasías, nuestras ilusiones, nuestros pensamientos, que también nos puedan distraer. Entonces hay que educar. O sea, hay que salir de la zona de confort. A veces sales de la zona de confort y entonces te das cuenta de que realmente no tenías ningún confort. El contemplativo ciertamente hace todo desde la conciencia de la presencia de Dios y por tanto puede decir que todo lo que hace lo convierte en oración. Volvamos a leer esto, es importante. El contemplativo ciertamente hace todo desde la conciencia de la presencia de Dios y por tanto puede decir que todo lo que hace lo convierte en oración. Es decir, lo hace desde la conciencia de la presencia de Dios y unido a Él. Conciencia de la presencia de Dios y unidos a Él, a Dios. El contemplativo sabe ser y hacer todo en modo contemplativo, sobrenatural, en constante oración. Cuando reza, reza. Cuando pinta, pinta. Cuando barre, barre. Pero todo vivido en presencia de Dios. Cuando estudia, estudia. Cuando trabaja, trabaja. Cuando ora, ora. Cuando hace lección divina, hace lección divina. Cuando hace liturgia de las horas, el oficio divino, hace el oficio divino. Cuando le toca trabajar, trabaja. Cuando le toca lavar los platos, lava los platos. Cuando le toca barrer el patio, barre el patio. Cuando le toca salir a hacer las compras, sale a hacer las compras, pero siempre en actitud de recogimiento, en actitud de oración, en actitud contemplativa, en actitud de una perfecta, verdadera o cercana conciencia habitual de la presencia de Dios. Estamos siempre en la presencia habitual de Dios. Consciente de la presencia de Dios, uno piensa todo el tiempo y hace todo pensando en Dios. Buscando a Dios, buscando a Dios. Esto es, convertir todo en oración. Que es diferente a hacerlo en oración. A ver, esto es, convertir todo en oración. Todo hacerlo oración. Que es diferente de hacerlo en la oración. No es lo mismo barrer mientras rezo a que barrer de oración. ¿Cómo se traduce? Estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto, estoy en Dios. Escondidos con Cristo en Dios. Estoy haciendo oración constante. En el primer caso, el estudio mantiene su identidad, aunque realizado en presencia de Dios. Mientras que en el segundo, el estudio se sustituye por la oración. O sea, una cosa es cuando estoy estudiando, y pero tengo que dejar de estudiar para rezar, y otra cosa cuando el estudio se transforma en oración. Entonces, no dejo de estudiar y no dejo de rezar. La clave de la vida espiritual es la oración de Jesús. Esta oración no se puede enseñar. Ni los libros, ni un padre espiritual pueden hacer eso. El único maestro
es la gracia divina. Si te digo que la miel es dulce, líquida y además que es tal y tal, no lo entenderás a menos que pruebe la miel. Tienes que probar la miel para no quedarte con una idea, sino la experiencia del sabor, de la sabiduría divina. Lo mismo pasa con la oración, es lo mismo con la oración. Se te puede explicar muchas cosas sobre la oración, pero si no oras, no haces verdadera oración contemplativa, no gustas y saboreas de la sabiduría divina de la oración contemplativa, nunca sabrás lo que es la contemplación, la oración contemplativa y la vida contemplativa, si no empiezas a transitar en ella.